Desafortunadamente, tocar la guitarra no es una actividad muy saludable a nivel postural y puede llegar a generar problemas musculares, especialmente en el cuello, en la espalda y también en los tendones. Estos problemas los sufrimos especialmente las personas que nos dedicamos a esto bastante en serio y tocamos la guitarra pues varias horas al día. También, a medida que vamos cumpliendo años, los problemas se acrecentan aún más. Eso no significa que haya que dejar de tocar, pero sí que es importante cuidarse para evitar todos estos problemas musculares. Una manera de cuidarse y de prevenir estos problemas es estirar la musculatura implicada después de cada sesión de práctica. Yo sé que es algo que da mucha pereza, a mí también, pero es importante. Por eso, hoy he preparado para ti una sesión de estiramientos de solo 5 minutos que puedes incorporar al final de tus sesiones de práctica. Es una rutina muy sencilla ya que no necesitas ningún material, solamente tu propio cuerpo y una silla. Así que vamos a hacer juntos esta rutina de estiramientos, hazlo a la vez que yo y vamos a aguantar cada estiramiento alrededor de 8 segundos. Bueno, empezamos. Con la mano izquierda vamos a sujetar la silla por debajo, estirando toda esta zona. Con la mano derecha cogemos la cabeza, la llevamos hacia la derecha, que estire un poquito y aguantamos 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora hacemos lo mismo. Con la mano derecha agarramos aquí debajo en la silla para estirar un poquito más esta zona. Con la mano izquierda sujetamos la cabeza y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Tiene que estirar un poquito, pero no doler. La idea es que sea más o menos agradable. Muy bien, ahora con la mano derecha sujetamos la silla por delante. Con la cabeza vamos a mirarnos como al sobaquillo izquierdo, así a 45 grados. Cogemos la cabeza con la mano izquierda y estiramos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Y ahora lo mismo hacia el otro lado, con la mano izquierda sujetamos la silla por delante para generar un pelín más de estiramiento. Nos miramos al sobaquillo derecho, ¿vale? Y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, recomiendo ponerse un buen desodorante antes de hacer estos ejercicios. Vale, ahora con las dos manos sujetamos la silla por la parte delantera y vamos a mirar hacia arriba a 45 grados a la derecha, más o menos, y estiramos el cuello hacia ese lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, y ahora lo mismo, hacia el otro lado, 45 grados y miramos hacia arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora con las dos manos agarramos aquí detrás de la cabeza y vamos a tirar el cuello hacia abajo. Y cuando estire un poquito empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, y ahora en esta misma posición abrimos así los codos hacia atrás. Vamos a estirar el pecho y también la espalda y el cuello, así como si nos estuviésemos desperezando, mirando un poco hacia arriba y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora vamos con el brazo derecho, lo ponemos hacia la izquierda, con el otro brazo hacemos presión, miramos hacia la derecha y cuando estire empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo con el brazo izquierdo, miramos hacia la izquierda y 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, ahora vamos al tríceps derecho. Plegamos el codo, ponemos la palma de la mano aquí en la espalda, pasamos el brazo por encima de la cabeza y vamos a estirar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo con el brazo izquierdo. Vale, también podemos doblar un poquito la espalda hacia atrás para que estire más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, ahora vamos a pasar a la musculatura flexora y extensora de la muñeca derecha. Vamos a poner el brazo derecho recto y le damos la vuelta, que se vea la palma mirando al cielo. Con la mano izquierda flexionamos la muñeca hacia nosotros y importante también coger el pulgar, ¿vale? Con la mano izquierda hacemos como si fuese una pistola o algo así, cogemos el pulgar, ¿vale? Y hacemos fuerza y cuando estire un poquito empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos lo mismo, pero ponemos el brazo, le damos la vuelta, ponemos el pulgar por dentro de los dedos, cerramos aquí, hacemos un puño, así, ¿vale? Brazo recto y ponemos la muñeca hacia abajo y lo mismo, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pasamos al brazo izquierdo, lo colocamos recto con la palma mirando al cielo, con la mano derecha doblamos la muñeca hacia nosotros, incluyendo el dedo pulgar, y cuando estire empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora le damos la vuelta al brazo, metemos el pulgar aquí dentro, lo pegamos a la palma, cerramos los dedos, hacemos un puño, bajamos la muñeca hacia abajo y estiramos con la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora vamos a hacer una rotación de espalda hacia la izquierda. Lo que tenemos que hacer es dejar los pies donde los tenemos, pero rotar la espalda lo máximo que podamos y aguantamos con la mano izquierda aquí al borde de la silla, al extremo opuesto, ¿vale? Y miramos lo máximo que podamos hacia la izquierda y aguantamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este da mucho gustito y viene bastante bien. No me veis los pies, pero yo los estoy agarrando bien a las patas de las sillas. Ahora roto aquí, me cojo con los brazos en la silla y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, ya vamos a por el último, vamos a estirar el costado derecho. Para eso nos vamos a coger con la mano izquierda la muñeca del brazo derecho. Ahora estiramos el brazo derecho hacia arriba, aguantamos con los pies si hace falta la silla y nos vamos hacia la izquierda, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora lo mismo, cogemos con la mano derecha la muñeca izquierda, estiramos aquí y nos vamos hacia la derecha, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Bueno, pues eso ha sido todo. Si le quitamos las explicaciones, seguro que dura incluso menos de 5 minutos. Y simplemente esto ayuda a relajar la musculatura implicada y a recolocarlo todo en su sitio después de tocar, que es una postura muy antiergonómica porque estamos con el cuello todo el rato girado y con un poco de tensión, sobre todo cuando tocamos cosas un poco complicadas. Y nada, espero que esta rutina te venga bien, te ayude a prevenir problemitas. Y simplemente como apunte final deciros que esto no es un método definitivo ni mucho menos, que simplemente es una elección de estiramientos, podrían ser otros, puedes aguantar si quieres durante más tiempo, puedes modificar, incorporar o sustituir estiramientos según creas más conveniente para ti. Pero bueno, aquí tienes una opción que puedes seguir y aprenderte de memoria para incorporar después de tus prácticas. Ya ves que simplemente es estar sentado en una silla, no cuesta mucho y te va a ayudar a prevenir esos dolores tan incómodos que surgen a veces de tocar este instrumento. Pues nada, espero que te haya servido de utilidad este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!